Ok, entonces nuevamente regresamos aquí a estas herramientas que prácticamente es para hacer trazados de formas. Por ejemplo, en el caso del polígono, igual que en Illustrator, damos doble clic y nos va a aparecer la ventana para que podamos decidir el número, en este caso, de lados que va a tener pues nuestro polígono, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un octágono. Ahí lo tendríamos ya. Esto sí lo vamos a poder manipular como objeto. Si se dan cuenta, es, como les decía, muy similar a trazos vectoriales. De hecho, en lo que es nuestra ventana de layers, vamos a notar esta diferencia, ¿no? Que aparece este pequeño cuadrito gris en la parte inferior derecha de la miniatura del layer. Y bueno, eso nos indica que es un objeto, digamos, inteligente e independiente, ¿no? Y por ejemplo, podríamos aquí agregarle algún tipo de efecto, ¿no? Los que vimos de capas o estilos. Por ejemplo, este. Y recuerden que pueden pues combinarlo con varios, ¿no? Y bueno, esto es simplemente pues para terminar, como que combinar un poco a lo mejor en las imágenes de mapa de bits algunas cuestiones más de estilo ilustración, ¿no? Entonces, con esto generamos prácticamente cualquier forma. Si se dan cuenta, nos va a generar una capa nueva. Y bueno, igual como cualquier vector, podemos utilizar la herramienta de selección directa y bueno, modificarlo, ¿no? Claro, hay que atinarle al punto de anclaje, ¿no? Y ahora ya lo convertimos en como un globo aerostático. Bueno, eso con referencia a las formas, a estos trazos de formas. Vamos a ver ahora este conjunto de herramientas. Son tres. Por lo regular está hasta arriba la gotita. Tenemos un triángulo y una manita con un dedito como si estuviera señalando, ¿no? En este caso vamos a comenzar con el blur, que sería prácticamente hacer un desenfoque. En este caso me voy a ir directamente a la capa de abajo. Igual trabaja con tamaño de pincel y su dureza, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a ser más o menos grande el pincel. Y bueno, no sé si alcancen a notar que esta parte de la foto donde está, donde termina la lanchita, pues relativamente es bastante nítida y precisamente utilizando esta herramienta de la gota, lo que voy a hacer es como a desvanecerlo, más que desvanecerlo, a desenfocarlo, ¿no? Entonces, cuando lleven fotografía, seguramente van a ver que podemos, dentro de una toma de un encuadre fotográfico, dividir como que la imagen en planos y tener lo que tenemos hasta adelante, como en este caso, de manera nítida, luego en medio de manera tal vez borrosa y hasta atrás de manera también borrosa, o podemos jugar precisamente con lo que se conoce como profundidad de campo para desenfocar alguno de estos tres planos dentro de la foto. En este caso vamos a desenfocar esta parte de la lancha, entonces basta con que yo dé clics encima y si notan, pues luego se ve ya la realización del desenfoque. Se vea originalmente como estaba, ¿no? Ahí podemos ver la nitidez y entonces con la herramienta del blur o la gotita simplemente desenfoco, ¿no? Puedo dar clics o puedo un clic sostenido con el mouse e ir desenfocando. Y bueno, es una manera de cuando tenemos una foto en los tres planos totalmente nítido, que yo pueda desenfocar alguno de estos planos. Entonces, para eso nos sirve esta primera herramienta. Después tendríamos lo contrario, el triangulito lo que va a hacer es que si tenemos una zona desenfocada, tratar de enfocarla. Todas estas herramientas que vamos a ver, este juego de 6 herramientas que vamos a ver, si abusamos un poco de ellas, puede llegarnos a como a quemar el pixel, ¿no? A verse un poco falso. Entonces, vamos a ponerle aquí un pincel más grande. Igual, con clics o clic sostenido, pasar por el área que se encuentra un poco desenfocado
Y bueno, comenzar a tratar de enfocar. Lógicamente, si de origen la imagen, como en este caso, que ya se había desenfocado, utilizamos esta herramienta de enfoque, tampoco crean que la va a dejar perfecta, nos va a ayudar como a enfocar un poco más, pero no va a volver a como estaba en realidad. De hecho, se dan cuenta, ya estoy quemando de más los píxeles y se empieza a ver otras tonalidades que como que ya empiezan a verse bastante falsas, ¿no? Entonces, voy a hacer un zoom, ¿no? Entonces, fue mucho a lo mejor, pero sí ya comienza a verse como que los píxeles sumamente alterados. Le voy a dar revert. Ahí está nuestra imagen original. Por ejemplo, si yo quisiera enfocar un poco más estas montañas, porque a lo mejor ya están muy lejanas, pues quedaron en el último plano, de alguna manera lo que voy a hacer es realmente como generar un poco de mayor contraste en sus píxeles y eso hace que se vean un poco más, pues nítidas, ¿no? En realidad. Bueno, y por último, en esta sección, la última herramienta que es la del dedito es como para fundir y distorsionar un poco la imagen. Igual va a funcionar con el pincel y la dureza, ¿no? Por ejemplo, te le voy a poner medio y un pincel un poquito más pequeño. Y lo que voy a hacer es como a estirar, como si fuera pintura fresca y yo la fuera a estirar con el dedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en las montañas, lo que hago es jalar un poquito. Y a lo mejor puedo ahí generar como una ventisca o tormenta. Entonces, prácticamente lo que hace es como si estuviera la pintura fresca y la alarga, ¿no? Pero también, por ejemplo, en esta otra imagen, déjenme también revertirla. Con esta misma herramienta del dedo, de smudge, puedo a lo mejor cambiar el pincel, ¿no? Y aquí, por ejemplo, estiraría. Pero si elijo otro tipo de pincel, ay, no veo aquí abajo, por ejemplo, este. Igual marco, me va a generar como un efecto de fusión entre los colores, entre los píxeles de color que tenga ahí y parecería igual como pintura, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo comienzo acá, se va a combinar con el de atrás, ¿no? Entonces podemos crear efectos a partir también de las formas de los pinceles utilizando esta herramienta. Vamos a ver las que están a un lado. Estas herramientas servirían sobre todo, digamos, para el retoque de fotografías cuando no tienen un buen nivel de iluminación o tienen demasiada iluminación y eso genera que sean o muy oscuras o muy claras. Entonces, igual tenemos tres, la que suele estar hasta arriba es esta como paletita y lo que hace esta herramienta igual funciona con el tamaño del pincel, es en este caso aclararnos, por ejemplo aquí que vemos una sombra, a ver si déjenme ver en qué capa está, ajá, casi no lo noto, pero bueno, no, sí lo está aclarando. Lógicamente aquí es muy oscuro, lo que hizo prácticamente fue como igual, darnos mayor como contraste y saturación de color. Miren, por ejemplo, acá en el pinar, a ver si es un poquito más notorio. Vean cómo lo empieza a aclarar, ¿no? Entonces, si de repente en alguna imagen tenemos detalles que queremos aclarar, podríamos utilizar. Desde luego aquí también juega un papel muy importante la dureza. Voy a hacerlo, a subirlo para que sea un poco más rápido y más marcado. Bueno, aquí por ejemplo ya se ve demasiado.
A lo mejor habría que bajarle un poco, ¿no? Entonces, con la primera lo que vamos a hacer es aclarar áreas de la fotografía. Con la segunda, lo contrario, ¿no? Si salió una foto demasiado clara, lo que vamos a lograr es oscurecerla. Por ejemplo, aquí ya que se empezaba a ver demasiado falso. Se dan cuenta, ya también estoy oscureciendo un poco más acá las montañas. Ya se ven más contaminadas. Por ejemplo, aquí en la barca, igual puedo de alguna manera oscurecerlo, ¿no? Recuerden, muy importante estar verificando la dureza y desde luego el tamaño, ¿no? Voy a revertir la imagen, vean cómo se va a notar los cambios. Y por último tenemos aquí la herramienta de la esponjita que nos sirve para saturar el color o desaturar, ¿no? Esta cualidad que tiene el color. En este caso, al tener la herramienta de la esponjita, bueno, nada más hay que fijarse mucho aquí en el modo, en lo que sería nuestra barra de control de opciones, porque ahí tenemos ya sea la opción de saturar o la de desaturar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a desaturar. Recordemos que la desaturación es como ir apagando el color, irlo contaminando, ¿no? En el caso de colores luz, nos va a llevar directamente a tonos como grisáceos, ¿no? Irlo, por ejemplo, esto que se ve en tonos muy vivos, nos los va a ir como apagando, como ensuciando, hasta llegar prácticamente, pues, a los grises, ¿no? Ven, acá ya se empieza a ver los píxeles en gris. Y si invertimos la opción, le voy a dar revert. Ahí está. Y le colocamos en modo saturación, nos va a hacer todavía más vivo el color. ¿No? Mucho más vibrante, como con mayor viveza. Igual hay que manejarlo a partir del tamaño de pincel y su dureza. Como les decía, si exageramos, bueno, pues los píxeles cambian drásticamente su coloración, pero también a lo mejor es un efecto que podemos dar, ¿no? Ahora sí que dependerá de lo que estemos pues buscando. Entonces, este conjunto de herramientas nos sirven para hacer este tipo de retoques. En realidad es para retocar áreas relativamente pequeñas dentro de la imagen, porque algunas de estas opciones que vamos a ver la próxima semana, bueno, pues a lo mejor las podemos encontrar más rápidamente para aplicar a toda la imagen con filtros, ¿no? O bien lo que ustedes vieron de los ajustes que podemos hacer desde las capas. Y por cierto, nada más ahí reiterar que estos ajustes de capas, si se dieron cuenta, a diferencia de utilizarlos directamente desde el menú de imagen, la diferencia es que aquí, cuando lo utilizamos desde el menú, sí estamos afectando directamente, pues, a la capa, es decir, los píxeles de la imagen original, mientras que cuando los usamos desde acá, la gran ventaja que tenemos es que efectivamente nos va a colocar una capa encima y va a, de alguna manera, afectar las capas de abajo, pero sin realmente modificar los píxeles, ¿no? Únicamente es una capa alterna que en la parte superior nos va a dar esos cambios sin afectar realmente los píxeles de las capas de abajo. Vamos a dejar así la imagen con estos efectos. Y vamos a ver algunos tipos de transformación desde el menú de Edit. El Free Transform es el típico comando T o control T, que bueno, ya sabemos que nos sirve para escalar, distorsionar, girar, ¿no? Ese es como que el normal. Esa es la primera opción que tenemos en Free Transform o transformación libre. Y abajo vamos a tener todas las opciones de transformar. Entonces tenemos escala, rotación, este es como, en español no sé cuál sea la traducción, pero bueno, finalmente Sesgar. sesgar también es una distorsión que se hace, luego distorsionar,
por perspectiva y a partir, digamos, de una malla, ¿no? Entonces, estas están muy sencillas, es nada más cuestión de ir cada una probándola. En el caso de escalar, pues escala, ¿no? Si oprimimos Shift, recordemos que nos va a dar un escalamiento proporcional. Esa sería como que la más sencilla. Y bueno, después tendríamos, por ejemplo, la de rotar, nos va a girar la imagen. Skew, la de sesgar, esta genera este tipo de distorsión dependiendo del nodo que utilicemos. Creo que no solo va a funcionar en este caso, en sesgar, con los de las esquinas. El de distorsionar después, que todo, bueno, a mí en lo particular los veo muy, muy similares. Por ejemplo, este sí funciona desde los nodos intermedios. Por ejemplo, los chicos que están ahorita conmigo en séptimo en diseño de espacios ambientales, pues como ahorita no se pueden reunir ni pueden salir a comprar materiales para hacer maquetas y demás, lo que hicieron fue precisamente a partir del Photoshop, fotomontajes para generar pues el diseño de los espacios que se les dejó. Entonces, por ejemplo, el tener estas opciones de poder distorsionar la imagen y adaptarlas según si hay un punto de fuga o girarlas o escalarlas, bueno, pues les fue muy útil para armar digitalmente un espacio, ¿no? Un fotomontaje de espacio. Este sería el de perspectiva. Y bueno, finalmente este de Warp, que lo que podemos hacer es como un poco en Illustrator con la malla de degradado o la malla de deformación, bueno, deformar interiormente a partir de las líneas o bien en su periferia a partir de los puntos de anclaje en este caso, ¿no? Por ejemplo, si esto estuviera en un fotomontaje como una bandera ondeando, bueno, pues aquí sería mucho más fácil adaptar la forma de la bandera, ¿no? Y darle ese movimiento. Por ejemplo, esta también es muy útil cuando queremos colocar, por ejemplo, diseñan en Illustrator a lo mejor una etiqueta y la quieren colocar sobre una envolvente a lo mejor cilíndrica. Bueno, esto les puede ayudar a adaptar mucho mejor la forma y la perspectiva de la etiqueta, ¿no? O por ejemplo a un hacha, ahí ya aparece un hacha. Bueno, entonces estas opciones de transformación, como vieron, cada una más o menos tiene sus diferencias. Estas de rotar, creo que estas sí las habíamos visto. Lo que rota no es en sí todo el archivo, sino por capas. Por ejemplo, 180 grados. Y también tenemos ahí mismo las opciones de flip, ¿no? De, digamos, como reflejar, ya sea de manera horizontal o de manera vertical, pero esto desde cada una de las capas. Recordemos que en el menú de imagen vamos a encontrar estas mismas opciones, pero ahí sí nos afecta directamente a todo lo que sería nuestro canvas o nuestro lienzo, ¿no? Y en este caso acá más bien es por capas. Bueno, también aquí dentro de este grupo tenemos esta opción de perspectiva, que bueno, igual es muy similar a la de Warp que vimos ahorita en las opciones de transformar, donde nosotros igual generamos o a lo mejor solamente en cierta parte de la imagen y ubicando como ya puntos de fuga, por así decirlo. Entonces, ya que tenemos esto, por ejemplo, le damos Enter y como que quedan fijos esos puntos, que son los que me van a permitir desde ahí mover, ¿no? Y los otros como quedaron, digamos, como con estas chinchetas fijo. En este caso, si dejo este, pero me voy ahora a este otro, me va a respetar los otros 3 puntos y este es el que puedo yo mover. Entonces, eso igual nos permite generar
algún tipo de plano en perspectiva, fijando otros puntos, ¿no? Los que van muy bien en geometría y que han visto y entendido sobre todo este uso de planos y de las perspectivas y puntos de fuga, bueno, pues esto les puede ayudar muchísimo para adecuar las imágenes fotográficas o de mapa de bits a este tipo de estructuras, ¿no? O retículas. Por ejemplo, ¿se puede así en otra capa, teniendo varias capas, solo aplicar reflejo a una de ellas? Sí, por ejemplo, si esta yo aquí la duplico y hago esta muñequita, por ejemplo, la voy a poner acá, vamos a aplicar lo que ahorita vimos de transform, ¿no? Quedó ya del otro lado. La voy a hacer un poquito más pequeña. Por ejemplo, esta, vamos a moverla, déjenme activar acá. Ahí está. Recuerden que esto es para que lo que toquemos se pueda seleccionar sin necesidad de seleccionarlo desde la capa. Ahí está. Y por ejemplo, si yo aquí la única que quiero mover es esta de abajo, me coloco en esa capa. Me voy a la opción de la perspectiva. Marco más o menos por ahí, doy Enter. Y únicamente voy a mover o a transformar esa capa en la que estoy trabajando la selección. Pero no me afecta ni la capa del fondo ni la capa de la otra muñequita. ¿Sí te referías a eso? Sí, gracias. Ok. Por ejemplo, para proyectar una sombra podría funcionar, ¿no? Si vamos a regresar acá. Si yo quisiera proyectar con esta imagen a lo mejor la sombra de la muñequita, bueno, a lo mejor tendría que seleccionarla. Digo, voy a hacerlo rápido, no va a quedar pues perfectamente bien. La voy a rellenar de negro. A lo mejor le meto la herramienta que vimos ahorita, por ejemplo, aquí de la gotita, es decir, un desenfoque, pero bueno, también tenemos un filtro que en la próxima clase vamos a ver filtros. Bueno, mejor, aquí está, el Gaussian. Este es más rápido, porque desde aquí puedo ver qué tanto blur le aplico, ¿no? Por ejemplo, y así. Subo esta capa para que quede atrás y entonces a la de atrás es a la que le meto la distorsión. Entonces, aquí lo trazo, doy Enter y ya nada más. Ay, pero di en la capa equivocada, perdón. Escape. En esta. En este caso, como sin querer toqué arriba en el momento de trazar, aquí sí me conviene quitar la opción para que trabaje yo realmente sobre el layer que tengo pensado, ¿no? Digo, es una manera, no quiere decir, como les decía, que esto esté correcto. Tendríamos que ver el ángulo de la luz, la hora, si es luz artificial, si es un foco, etcétera. Y bueno, a lo mejor le bajamos un poco la opacidad para que no quede tan marcado. Por decir algo, ¿no? Sería una forma en la que podríamos también utilizarlo. Ok, vuelvo a activar acá para que si toco la muñequita, en automático quede seleccionado ese layer. Bueno, y aquí mismo en este grupo, déjenme, me voy ahora para acá. Tenemos otra herramienta que se me hace muy buena porque nos permite también, es con lo que luego se pueden llegar a generar algunos GIFs, es decir, estas animaciones que se hacen. Y también la vamos a encontrar aquí en el menú de Edit. Y, perdón, ahí sí no me sé la opción en español, pero bueno, igual va a funcionar a partir de una malla. Si se dan cuenta, en el caso de este archivo está dividido en dos. En la capa de abajo realmente tengo un fondo blanco y arriba pues tengo el recorte de esta muñequita. Lo que vamos a lograr
con esta herramienta de Puppet Warp, más o menos es algo similar a esto. Si se dan cuenta, es la misma muñequita, pero tiene diferentes posiciones. Y todas salieron pues a partir precisamente de esta imagen. Entonces, bueno, para utilizarlo es importante de preferencia, como ven, tener separado el objeto que queremos de alguna manera mover o animar y tener por separado el fondo, ¿no? Entonces, en este caso, seleccionamos la capa donde se encuentra la muñeca. Nos vamos al menú de edición, a esta opción, y va a aparecer igual una malla encima del objeto, en este caso de esta capa que tenemos seleccionada, y mi cursor cambia nuevamente como a este tipo de chinchetas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero que mueva la pierna, en este caso donde está el pantalón con las florecitas, lo que voy a hacer es fijar, igual como si pusiera estos pins, por ejemplo, hasta aquí. Como se dieron cuenta, yo ya coloqué varias de estas chinchetas, ¿no? Dando únicamente clic. Y, por ejemplo, voy a mover, como les decía, la pierna. Entonces, lo que voy a hacer es dar un clic sostenido y voy a jalar. Y entonces, de esta manera, pues puedo darle como movimiento, ¿no? Lógicamente, al generar varias imágenes, y bueno, eso ya seguramente lo verán más adelante en animación, yo ya puedo ir guardando, digamos, cuadro por cuadro, colocarlo en un editor de videos o de animación y, bueno, lograr el movimiento de darle como vida al personaje, ¿no? Profesora, Sí. ¿y si no hubiera colocado todas esas chinchetas, no hubiera pasado eso? Y bueno, vamos a ver lo que comenta su compañera. ¿Qué pasa si yo no coloco esas chinchetas? Entonces, menú de edición. Y si directamente yo lo agarro y lo jalo aquí, esto es lo que pasa. Estoy moviendo realmente pues todo el objeto como tal, ¿no? Por ejemplo, si solo coloco aquí uno y muevo esto, pues se mueve de esta manera. Entonces, dependiendo de donde coloquemos, por ejemplo, ahora sí, aquí doy el clic sostenido y lo muevo, la otra quedaría como fija, ¿no? Y este es el movimiento que se podría hacer. Entonces, es cuestión como de ir analizando. Por ejemplo, para quitar la malla le doy la tecla de Escape, ¿no? Y regresa, digamos, sin haber aplicado este efecto. Por ejemplo, si sujeto aquí con uno y muevo esto, pues va a girar, digamos, como que alrededor de... Hagan de cuenta que es un recorte y de verdad le pusimos esta chinche, ¿no? O pin, mejor, se oye más bonito, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quiero mover el brazo, pues a lo mejor fijo esta parte, esta parte, esta parte, y ya muevo aquí el bracito, ¿no? ¿Se dan cuenta? Se alcanza a mover parte de abajo. A lo mejor si no quiero que se mueva, pues también lo sujeto. Y entonces ya es mucho menor el movimiento, ¿no? Eso ya es como por interés propio. Por ejemplo, pueden en cada capa colocar a la muñequita a la mejor exactamente en el mismo lugar. Miren, por ejemplo, aquí vamos a mover esta aquí, esta aquí, esta aquí y esta aquí, ¿no? Quedó atrás. Pero, por ejemplo, esta, si se dan cuenta, no le quité, no, ahí está. Esta tiene un fondo blanco. Sería bueno primero recortarle y que quede nada más, ahora sí que el puro contorno, bueno, el puro objeto como tal, ¿no? Y hay una opción aquí en Photoshop que les puede animar en base al número de capas o layers que tengan. Lo pueden buscar por internet, en YouTube. Y entonces hacer una pequeña animación y guardarla como GIF, que luego son las que
que se suben, aunque sé que también hay software, ¿no? Que nos permite, un software libre y digital que nos permite también armar este tipo de animaciones. Les voy a subir esta imagen, si se dan cuenta es una imagen que viene en escala de grises y bueno, es una imagen antigua que está ya muy maltratada, tiene pues muchas raspaduras o lo que se le conoce como piojitos, es decir, ya es una imagen que habría que renovarla, restaurarla. Y esa es la idea, que ustedes con las herramientas que vimos también la clase pasada y antepasada pueden usar la declonación, pueden utilizar los parches o los pinceles correctores, la dejen pues como nueva y además la coloreen, ¿no? De tal manera que más o menos se entreguen una imagen ya coloreada y limpia, ¿no? Ese es el primer ejercicio de la tarea. El segundo ejercicio de la tarea, les voy a subir las siguientes 3 imágenes. Son fotografías de mujeres, de 2 mujeres, digamos, ya de mayores o más adultas, y esta otra que, bueno, es una chica mucho más joven. Y la idea, déjenme ver cuál quedó, creo que es esta. Voy a ir cerrando estas para no confundirme. Es que la envejezca. ¿Cómo? Pues precisamente a través de utilizar estas otras imágenes de las mujeres donde pueden retomar, por ejemplo, las líneas de expresión y entonces envejecer a esta imagen. ¿Cómo lo van igual a poder lograr? Igual con las herramientas de clonación, de parches, de pinceles correctores, a lo mejor jugando un poquito con algún modo de fusión para fundir las capas, ¿no? Y pues lograr envejecer la imagen de la chica. Igual también se pueden ayudar de los ajustes de capa, a lo mejor sobre todo por la coloración de la piel y demás. Es más, si le quieren poner ya el cabello mucho más cenizo o más blanco, también pudiesen hacer ese retoque, ¿no? El chiste es que se vea envejecida en este caso la imagen, a partir de estas otras. Con respecto al trabajo final, que como les mencionaba, se entrega dentro de 15 días, pero para que lo empiecen a planear, es muy sencillo, van a entregar un cartel de una película donde ustedes son los personajes, si no el protagonista de la película, sí salen en el cartel como personaje principal, ¿no? Entonces, en este caso necesitan entregar en una hoja las imágenes con las cuales ustedes arman el cartel final, ¿no? Puede ser tan sencillo, tan complicado como lo quieran, pero eso sí, que de verdad parezca un cartel de cine. Pueden retomarlo de una película real, es decir, si me gusta mucho determinado cartel y trae efectos interesantes, ojo, no es que, por ejemplo, y como aquí, ¿no? Sale el personaje y yo nada más recorte esta parte y pegue mi rostro y entonces se queda el arte original y lo único que fotomonté fue esta parte, ¿no? La idea sería recrear, yo buscar mis propios edificios, generar mis propios elementos para generar la imagen del cartel. Por ejemplo, este tiene ahí muchos efectos, ¿no? Se ve bien logrado. Este es mucho más sencillo, pero no por ello deja de ser bastante interesante y bien manejado, pues el Photoshop, ¿no? En este caso está la compañera como apuntando, aquí nos fue poniendo poco a poco como el proceso. Si se dan cuenta, déjenme hacer un poco más grande la imagen. Realmente no tiene ella una pistola, sino que ella es parte del fotomontaje y el cartel finalmente quedó de esta manera. Ahí seguramente los vieron. Todos son sus compañeros protagonistas. Y bueno, pues todo está trabajado desde el Photoshop, ¿no? Aquí lo interesante era colocar la hoja a un lado de esta hoja carta que les menciono que tienen que entregar donde están los elementos, ¿no?
para que la gente realmente valore y entienda que pues se creó desde cero la imagen como tal, ¿no? Recuerden, puede ser retomado, ya les decía, de una película real o también, si quieren inventarse su película, su título y todo, pues también lo pueden hacer sin ningún problema. Lo único que sí es que, bueno, que se vea que es un cartel de cine, es decir, que traiga aquella información que lo hace ver como cartel de cine. El formato va a ser tamaño tabloide y va a ser a una resolución de 200 para que no pese demasiado. Yo tengo otra duda, maestra. Sí, adelante. El fotomontaje que tenemos que hacer, este trabajo final, tiene que ser, bueno, puede ser solo agarrar un cartel de cine y solo cambiar la cara de alguien por la de nosotros, bueno, el protagonista, o si tenemos que montar más el cartel como, creo que en el ejemplo que nos mostró el chavo usó edificios atrás y Sí, demás claro. cosas. Sí, porque si nada más recortan la cara y la ponen, entonces ¿dónde estuvo el trabajo y sobre todo el demostrar todo lo que aprendieron, ¿no? Entonces, de hecho, por eso es la hoja donde se piden los elementos por separado. O sea, lo que puedes hacer es volverlo a recrear, ¿no? A lo mejor, no sé, una película de Spider-Man, igual hay edificios y él se ve ahí volando como, pues sí, con su telaraña y demás, pero sería que tú busques qué edificio, o sea, que tampoco sea tal cual, ¿no? Sino que se vea el trabajo y sobre todo, como les mencionaba, que ustedes demuestren que ya aprendieron a utilizar el programa, ¿no? Recuerden, pueden meterle ahora sí de todo lo que se ha visto, inclusive los filtros que vamos a ver dentro de 8 días, tal vez también les puedan servir. Esos se aplican muy rápido, solamente con un clic y prácticamente queda aplicado el filtro, ¿no? Esos son los que ayudan a unir una imagen con otra en lo que respecta a iluminación y eso. Hay filtros que te pueden ayudar a eso, o bien con lo que ustedes ya aprendieron, por ejemplo, de los ajustes de capa, de las capas de recorte. Hay algunos filtros de iluminación que también los vamos a ver dentro de 8 días y bueno, sí, nos ayudan a lograr efectos interesantes, algunos de iluminación. Recuerden también que habíamos visto, déjenme regresar acá a Photoshop, déjenme les vuelvo a compartir para que recuerden dónde también pueden retomar parte de estos efectos, por ejemplo, sobre todo de iluminación que pueden hacer. Recuerden que muchos... Maestra, y si por ejemplo vamos a recrear, le ponemos en la misma tarea, o sea, el cartel original que recreamos, o nada más la pura imagen Sí, si final. quieren lo pueden colocar o si gustan, miren, con que venga, por ejemplo, ya es el cartel de su compañero, ¿no? Tal cual. Pero igual podrían poner una imagen chiquita del original y cómo les quedó el de ustedes, ¿no? Pero retomando, como les decía a ustedes, los propios elementos, buscando imágenes que a lo mejor hasta luego superan al cartel original, ¿no? Y bueno, con respecto a esto de iluminación y lograr fundir tonos y demás, recuerden que todos estos de ajustes también nos pueden ayudar, que hay algunos bastante interesantes, ¿no? Que nos pueden permitir tener una gran gama de posibilidades. Recuerden todos estos, probarlos. Y bueno, también son efectos que nos pueden ayudar a generar todavía un ambiente mucho más interesante, por ejemplo, para el cartel, ¿no? Más los que veamos la clase pasada, o si gustan empezar a picarle, digo, no hay ningún problema, están aquí en el menú de filtros. De hecho, pueden abrir la galería de filtros. Y aquí ustedes pueden estos son digamos, los más básicos, los más sencillos, ir probando uno por uno de cada una de las carpetas. Pueden seleccionar solo áreas para aplicar los filtros. Y bueno, lo que les comentaba es que, por ejemplo, me interesa que veamos como que más a detalle, por ejemplo, del Liquify, ¿no? Por ahí tenemos otros, déjenme ver dónde están, que sirven para la iluminación y aparte los efectos de iluminación. Yo creo que sería
los que veremos más en específico, porque digamos que no es nada más de picarle un botón, sino que trae varios parámetros, pero también están bastante interesantes, ¿no? Pero eso sí los revisamos la próxima clase. Los que ustedes pueden ir checando desde ahorita son los filtros de galería. Bueno, chicos, pues muchas gracias, les agradezco su presencia, qué bueno que se encuentran bien, sus familias también, y nos vemos, Dios mediante, dentro de 8 días. Cuídense mucho. Gracias, profesora. Gracias, maestra. Hasta No luego. bajen la Gracias. guardia. Maestra, Bye. buen día de semana. Muchas Gracias, igual, chao. Chao. Perfecto, es impresionante.